Ahí estaba nuestra nueva sección para todos ustedes, Equilibrio Perfecto, para todas esas personas que de pronto tienen alguna clase de inconvenientes en su sistema digestivo, que quieren saber un poco más acerca de nutrición, de bienestar. Pues bueno, aquí tenemos a nuestra hermosísima Lauren Herrera. Ella también fue parte invitada a nuestro programa de En Vivo AM, y gracias a ustedes, gracias a todo ese recibimiento que tuvo y la aceptación que tuvo Lauren aquí en nuestro programa, pues bueno, sacamos una sección para ustedes porque ustedes lo pidieron. Aquí está entonces Equilibrio Perfecto. A esta hora de la mañana lo tendremos a Lauren de lunes a jueves, lunes y jueves. Lo tendremos ahí esos 2 días para que nos comente mucho más acerca de todas esas dudas que ustedes a través de las diferentes redes sociales nos pueden escribir. También recuerden estar conectaditos con @canal TVC oficial para que ustedes nos digan todas sus inquietudes acerca de los temas y también invitados especiales. Y es que, mi querida Silvia, tenemos hoy un tema que nos compete a todos como sociedad, ¿no? Digamos que hoy jueves manejamos temas un poco más light, por decirlo así, pero bueno, ya pasaron las elecciones. Creo que nosotros como sociedad tenemos que tomar un partido, y como individuos tenemos que tomar partido en lo que está pasando en nuestro país, y precisamente tenemos un invitado muy especial. Tú ya lo tienes por ahí como preparadito, pero bueno, antes de eso vamos a darle la bienvenida, antes de que empecemos con toda esta charla, que muchas personas también están interesadas, y vamos a resolver un par de dudas también acerca de todo lo que el proceso de paz, también un nuevo libro que se viene, el lanzamiento 20 de marzo. Y tenemos acá a Juan Manuel Sánchez Osorio. Él es abogado, profesor de la Universidad Industrial de Santander. Bienvenido, Juan Manuel, acá en Vivo AM. No, a ustedes por la invitación y gracias por abrirle el espacio a este tipo de temas que son neurálgicos, como lo decía. Sí, un poquito controversiales, podríamos llamarlo de esa manera, ¿no? Necesariamente polémicos, pero no hay que temerle a la polémica, ¿no? Bueno, Así como es. lo decía Laura, vamos a tener ahorita el lanzamiento de un libro, ¿sí? Cuéntanos cómo se llama el libro y qué contenido vamos a encontrar en él. A ver, el libro es El agujero de la memoria, que es un libro que lanza el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, Sí. y que tiene que ver con recolectar la experiencia de lo que fue el censo socioeconómico de las FARC. Censo socioeconómico. De las FARC, sí. Ahora, ¿qué es el censo socioeconómico de las FARC? Cuando se dio la negociación de La Habana, como lo decías ahora en el tema del proceso de paz, uno de los parámetros que se fijó revisando procesos anteriores y mirando los errores que se habían cometido internamente, y en el caso hubo marcos de referencia al proceso en Irlanda con el IRA, por ejemplo, el proceso centroamericano, lo que ocurre en Guatemala, lo que ocurre en El Salvador y lo que ocurre en Sudáfrica. Entonces se toman esos parámetros para establecer que la reincorporación debía hacerse de manera distinta, ¿sí? En el caso local, pues habíamos tenido recientemente 2 experiencias anteriores, que es la del M-19 y la de las autodefensas, o más exactamente los grupos paramilitares. ¿Qué se acordó con el M-19, por ejemplo? Que ahí en ese entonces se habló de reinserción, que la reinserción, la respuesta del Estado fue, para quienes habían durado 30 años en armas, la respuesta del Estado fue entregar la participación política y entregarles un taxi. Taxi que salieron a vender a los 3-4 meses, porque después de vivir años en la guerra, pues, y sin alguna asistencia psicológica o social, psicosocial de ningún tipo, pues era muy difícil asumir un proceso de esa manera. Entonces terminaron vendiendo el taxi y todo lo demás, que sabemos ya, ¿no? En el proceso de los paramilitares ocurrió que la desmovilización, como se llamó entonces, partía del supuesto de que iban a recibir una subvención económica de un año equivalente al 90% del salario mínimo de entonces. Sí. Eso llevó a que, esa es una de las razones por las cuales se cometió un error administrativo, además de estructura del Estado, y fue que esa competencia se le dio a los alcaldes, lo que llevó a que muchos alcaldes de muchas zonas de presencia paramilitar lo cumplieran a medias inclusive. Entonces, eso llevó a que estos integrantes se devolvieran a nuevos fenómenos delincuenciales que hoy llamamos BACRIM, o que hoy el Estado llama BACRIM. Y entonces, teniendo esos parámetros, lo que se hace en La Habana es que ya la respuesta no sea una respuesta cualquiera del Estado, sino que la respuesta tenga que partir del individuo, de su realidad, de las razones por las cuales lo llevó a empuñar un fusil.
Proceso invertido, digámoslo así, ¿no? A la inversa, claro. Era un proceso a la inversa. Y entonces se hizo. El primer debate grande es quién va a hacer el censo, ¿no? Porque las FARC estaba con armas todavía. Y era entregarle información de combatientes a quién. Entonces viene la primera pugna. Esto que voy a contar lo contaba Pastor Alape, que era el comandante del bloque Magdalena Medio. Sí. De la pugna que se da en la mesa de negociación y es quién va a realizar el censo. Lo primero que dijo el gobierno nacional fue pues que lo haga el DANE, que es la entidad oficial encargada del Departamento de Estadística, encargado de esa labor. Pero las FARC obviamente le da una desconfianza natural y va a decir, pues la información de nuestro guerrillero no se la vamos a dar a una entidad oficial. Claro, no. Entonces vino la primera pelea. La segunda pelea es, bueno, entonces que no la haga el DANE. Entonces, ¿quién la hace? Entonces pactaron que lo haga una universidad. La posición del gobierno era que lo hiciera la Universidad de los Andes, por ejemplo. La posición de las FARC fue, no, la Universidad de los Andes no, porque el censo socioeconómico vale plata. Y entonces inyectarle recursos públicos a las universidades privadas otra vez. ¿Sí? O sea, seguimos en el mismo problema, no puede ser. Además, no confiamos en los Andes, porque los Andes es la universidad de élite del país y son sus amigos. No confiamos en lo privado. Sí, pero más que en lo privado, el hecho de que fueran, y sobre todo la posición de que entregarle, el censo costó alrededor de 15.000 millones de pesos. Dios. Y era 15.000 millones de pesos para los Andes. Claro. Entonces se da la segunda pugna y terminan acordando que fuera entonces la Universidad Nacional. El caso específico del centro de pensamiento. Porque el centro de pensamiento ya venía acompañando los diálogos desde que se estableció la mesa, desde el año 2013. Yo había tenido ya la oportunidad de participar ahí. Porque en ese momento la mesa de negociaciones se da cuenta de que el diálogo no puede ser de gobierno y un actor armado, sino que tiene que entrar la población civil a pronunciarse y a hacer propuestas. Y eso se hace a través de los foros nacionales. Entonces los foros nacionales consistieron en citar a la población civil a través de sus instituciones y agremiaciones, donde participaron todas las universidades, y yo tuve la oportunidad en ese entonces de ser moderador de las mesas de trabajo de los 5 foros conforme a los 5 puntos de la negociación. O sea, primera mano, digamos, conociste todo Entonces, lo que se ahí trataba. ya fue cuando entramos ya en lo personal Sí. a trabajar y acompañar el diálogo. Todas esas propuestas que se hacían en ese momento en los foros nacionales se llevaron a La Habana y gran parte, yo me atrevo a decir que en un 60% de esas propuestas están reflejadas en el acuerdo final. Entonces ya tanto el gobierno como las FARC contaba con la experiencia del trabajo hecho por el centro de pensamiento. Por eso cuando se dice, bueno, entonces que el censo lo haga el centro de pensamiento, pues el acuerdo fue unánime, que lo haga el centro de pensamiento. Entonces ahí es donde el centro de pensamiento me convoca a mí nuevamente y me dice, Juan Manuel, necesitamos en este momento otra nueva labor, que es el censo socioeconómico. ¿Sí? Okay. Entonces ahí entramos en el censo. Yo tuve la oportunidad en el caso personal de ser el supervisor de 2 zonas veredales de las FARC, Sí. que son Colinas y Charras en el Guaviare. Porque cuando me preguntaron, su merced, ¿dónde escoge para irse de supervisor? ¿Por qué no mira la cárcel de Girón, la cárcel de Palo Gordo, y Modelo en Bucaramanga? Porque ahí hay guerrilleros, que hay que realizar. Y no, pues yo voy a conocer otra región del país, yo quedo en Bucaramanga, yo me voy para otra parte. Entonces fue cuando me concedieron ir al Guaviare y duramos allá 20 días censando a los guerrilleros que estaban allá en esas 2 zonas veredales, que eran 1060. 1060. ¿Cuáles eran las preguntas del censo? ¿No? Entonces, ese es el parámetro. Entonces, aquí ya no era que pongámonos a hacer cualquier vaina, sino que era usted en qué condición está y qué quiere hacer. Es decir, qué quiere hacer una vez entregue su fusil. ¿Cuál es su perspectiva de vida y cuáles fueron las condiciones que lo llevaron a la lucha armada? Digamos que fue un proceso en donde como tú decías, se pensó primero en el individuo y dijimos, bueno, vamos a ingresar entonces a este grupo y vamos a empezar a preguntar exactamente a cada persona qué es lo que vamos a hacer, porque de pronto se hacía de manera muy general, lo que pasó, digamos, con el M-19, lo que pasó con las autodefensas, fue muy como acá está el grupo y por fuera vamos a tomar decisiones, sí, y entraron entonces, digamos, como a todo este análisis, y esto es lo que precisamente digamos, podemos encontrar en este libro, Agujeros de la Memoria. ¿Por qué el nombre específicamente? Sí, no. Falta memoria por ahí, tenemos un agujero grande. No, agujero de la memoria es porque además es
Es decir, dentro del tema de memoria, pues hay un agujero que se abre y es la mirada de la guerrilla. Sí, es decir, porque además el censo hace la primera caracterización de una guerrilla en el mundo. Y entonces es mirar la memoria desde otro lado y es cómo era la guerrilla de las FARC. Entonces, si se revisan la estadística del censo, van a ver la condición social y económica de ellos. O sea, conocer la historia de ellos como tal, no lo que siempre nos han dado a conocer, sino a conocer como la verdadera situación de todos ellos. Sí, claro, es decir, otra historia, un caso puntual, por ejemplo, la edad de ingreso a las FARC, entre los 15 y los 25 años. Y se dice, bueno, reclusión de menores y todo eso, pero es porque no se conoce un contexto. Cuando yo tuve la oportunidad de censar a 18 menores, estaban allá. Y uno les pregunta, bueno, ¿ustedes por qué ingresaron? Es decir, ellos nunca hablan de reclutamiento y nada de esas cosas porque además el ingreso se da mediante otros mecanismos. Es decir, sí, básicamente en esas regiones periféricas del país, inclusive una familia campesina envía a un hijo a un grupo armado porque además es la garantía de no agresión de otro grupo armado e inclusive del mismo ejército. Porque ellos ya están completamente abandonados. Y entonces... pero además tiene una lógica militar que es interesante empezar a mirar y también dramática, y es que la mejor edad de un guerrero es entre los 15 y los 25 años, porque no tiene hijos, porque no tiene nada realmente, luego no le tiene miedo al combate nunca. Mejor dicho, o sea, yo creo que es todo un análisis que vamos a encontrar precisamente, digamos, en este libro. Hay muchas personas, Juan Manuel, que en el país están como bastante prevenidas en cuanto a todo este tema. Y creo, no sé, me atrevería a decir que de pronto este libro surgió como una necesidad tal vez de decirle a las personas, hey, conozcamos entonces la otra parte y la otra cara de la moneda, que es precisamente este libro que se va a lanzar el 20 de marzo, si no estoy mal. El martes 20 de marzo. El martes Camilo 20 de Torres marzo. de la Universidad Nacional. Ahí se va a lanzar entonces el libro, lo vamos a tener a nivel nacional, Sí, se en puede qué consultar librería, en no sé. línea. Es Sí. interesante que la gente entre, se puede consultar en línea porque además de distribución gratuita, entonces se va a poder consultar en línea en la librería de la Universidad Nacional. Ahí está el link y ahí se puede entrar. Ok. 20 de bueno, marzo, entonces 20 de lo vamos marzo. a tener de lanzamiento, 5:30 de la tarde en la Universidad Nacional, en Camilo Torres, en el Camilo Auditorio Torres, Camilo en el Torres. Auditorio Camilo Torres, de interés para todos los ciudadanos para conocer, como dice Laura, la otra parte de la moneda, para conocer cada una de estas situaciones y de pronto dejar a un lado toda la parte amarillista que siempre nos venden, ¿no? Dejar como la parte que siempre nos venden y que por estar mal informados es que no conocemos muchos puntos de nuestro país. Así es, mejor Entonces, dicho, nos podríamos quedar acá haciendo un programa de Sí. 2 horas perfectamente hablando de toda esta Sí, situación, de mira, construyendo paz, de hay una información. cosa que es muy interesante y es decir, yo que he venido haciendo trabajo en las zonas veredales, o sea, no fue solo eso, he venido, dentro de 15 días vuelvo al Guayare, porque estamos adelantando otros procesos allá con la UIS, hicimos diplomados, los hemos capacitado, los hemos certificado, los Sí. hemos graduado. Y yo he llevado gente, de hecho hay un video que está dando vueltas, hay un mini documental que hicieron unos profesores franceses que tuve la oportunidad de llevar, y ellos iban con lo que ustedes están diciendo, la expectativa de medios y de gran parte de la sociedad, sobre todo la del centro, que desconoce esa periferia, era lo mismo, es decir, vamos a encontrarnos a una mano de caníbales, sí, que violan mujeres, que comen gente, que sí, que hacen eso, pero cuando uno vaya encuentra la condición humana en desnudo, sí, y de la manera quizás más profunda, como bien lo plantea la filosofía, y es que la condición humana realmente se conoce en la guerra. A mí una de las cosas en lo personal, y cuento una anécdota pequeña que me sorprendió, fue que yo estaba y el tercer día me sentía mal porque, bueno, ellos estaban armados y todavía vivían en Sí. cambuches, en lo que ellos llaman caletas, pero me daba cuenta que tanto hombres y mujeres iban y se bañaban en ropa interior juntos. Y a nosotros nos habían hecho un baño para civiles, como ellos nos llamaban. Entonces, si nosotros somos civiles, ¿ellos qué son? O sea, son unos Una dilemas cantidad de análisis y de... morales que uno entra. Al cuarto día terminé yéndome a bañar, Con porque todos. además se bañaban y lavaban la ropa, y hasta una guerrillera, que hoy somos amigos, me lavaba los calzoncillos y todo, y yo me ponía a hablar con ella y todo. Y era una, es decir, una de las cosas que me sorprendió es que había ausencia de moralidad del cuerpo.
Mejor dicho, tenemos una cantidad de cosas y es un tema bastante extenso y qué bonito es entrar, digamos, en este mundo también del libro Agujeros de la Memoria para que todos ustedes también tengan otra cara, otra expectativa, para que conozcamos un poco más acerca de esas cosas que estamos también bastante desinformados. Así que muchísimas gracias, Juan Manuel, por tu tiempo acá, por supuesto también los medios de comunicación y en Vivo AM, pues damos ese espacio, ¿no? También darle la oportunidad que las personas no conozcan un punto de vista, sino porque no también conozcan otro punto de vista y así comparar y que puedan hacerse una opinión propia. 20 de marzo está a este libro para que ustedes lo puedan leer ya, se puedan informar, construyendo paz, que es lo que a nosotros nos interesa tanto. Así que Juan Manuel, muchas gracias de verdad por venir a En Vivo AM. No, a ustedes por la invitación y ojalá ahí sigan abriendo estos espacios. Así Claro es, que muchas sí. gracias y nos Muy vamos ya, importante. mi querida Silvia. Nos vamos, se nos acabó el tiempo, pero mañana los esperamos muy temprano desde las 7 de la mañana con recomendados musicales, con el pico y placa y con muchísimos invitados más especiales. Pico y Información placa. con nuestro noticiero, recuerden 2:30 del mediodía, 7:30 de la noche y toda la parrilla de programas que tenemos aquí en Canal TVC Oficial, tu canal. Así es, chao, chao. Nos vemos mañana tempranito.